Ha filmado en muchas partes del mundo con directores muy reconocidos. Freddy Matos es un director de fotografía venezolano que se ha vuelto una figura importante en el medio del videoclip actual. Freddy ha filmado con artistas como Reik, Sebastián Yatra, Dana Paola, Kenia Oz y muchos más. Como siempre les recuerdo dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita. También les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales con el @cinefotolatino. En TikTok, Instagram, X, Facebook y YouTube. También les recuerdo que todo el material visual de lo que vamos a hablar en este episodio se encuentra en nuestra página web cinefotolatino.com. Este es Cinefoto Latino y gracias por estar aquí. Hola Freddy, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alfredo, por invitarme y bueno, y a tu equipo. Oye, ¿cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Bueno, estudié en una escuela de cine en Venezuela, pero comencé porque un fotógrafo venezolano, pero de foto fija, era vecino nuestro y amigo de mi madre, un personaje como muy fugaz, muy hippie, pero siempre me invitaba como a participar en los talleres, vente, daba talleres en su finca en Venezuela o los eventos que hacían. Y un día me animé como a ir a ser su asistente de fotografía. Y cuando trabajé por primera vez así ¿no? en un espacio, en un set armado de fotos y flashes y luces, dije, pues esto es lo que quiero hacer. Y sobre todo cuando me di cuenta que trabajar con la imagen tenía mucha relación con viajar, con conocer nuevas personas y con crear, sobre todo, ¿no? Claro. Con los procesos creativos. Y esto fue en Mérida, Venezuela, ¿verdad? Sí. Justamente. Que hace rato hablábamos de tu acento, que es diferente al de los Sí me han dicho. caraqueños. Muy bien, y después entonces te llegaste, viste esto de las luces y eso ahí te enamoraste. Sí, dije cuando tuve mi primer acercamiento, dije, esto es lo que quiero hacer, porque crecí como en una ciudad chica, pero muy cosmopolitan y, trabajaba, era pues en la finca con mis padres y dije, bueno, si quiero estudiar algo, tiene que ser algo que me guste, ¿no? Sembrábamos flores Mm. y en el momento que yo voy a estudiar algo, tiene que ser algo que me guste mucho. Oye, ¿y tus padres qué dijeron que decidiste irte al medio audiovisual? Pues mi madre es como bastante mente abierta en ese sentido, ¿no? Pues mi padre, bueno, escalador también, pero sí él es un poco más formal y me dijo como que, ajá, pero ¿de qué vas a vivir, no? Cuando vas a estudiar cine. Claro, también entiendo un poco, porque, pues entendiendo el contexto, también Venezuela, pues no tenía en ese momento, todavía no tiene como una industria. Entonces es como que hacer cine era como bastante un sector chico y con campos de trabajo pues bastante reducidos, ¿no? Reducidos. Entonces era como que vas a vivir. Y yo no sé también, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 39. 30. Como yo. Y entonces, pero cuando tú querías estudiar, ¿ya había escuelas de cine? Sí, Ah, ok, porque justo hablando con otros venezolanos, sí. pues contaban que no había escuelas de cine antes. Sí, o sea, sobre todo, o sea, cuando empecé a estudiar sí, sí ya estaba en la escuela de cine. Estaba en un momento también bastante extraño, eh, porque pues fue una escuela de cine que nació de un departamento de cine. Mm. De hecho, hablando con un amigo que estuvo haciendo una serie de documentales, o sea, como que de, de las trayectorias de muchos artistas venezolanos, me decía, o sea, la escuela de cine se llama Escuela de Medios Audiovisuales, antes era el departamento de cine, eh, y ahí era un departamento como de edición y de montaje, nació así, de la aula, ¿no?
y ahí nace el Festival de Cine Latinoamericano, que luego se muda a La Habana. Entonces, sí había una escuela de cine cuando empecé que iba como por la 10ª generación, pero esa escuela de cine estaba en Mérida. En Caracas no había una escuela de cine como tal, nace después de la escuela de cine de Mérida. Y, y bueno, esta escuela de cine tuvo personajes como muy, muy interesantes, que yo aproveché algunos de ellos. Eh, Estaba César Jaworski, que es un polaco que venía de la escuela de Polonia. Tuvo unas generaciones muy cercanas a la misma escuela de cine de Polanski, pero era una escuela de cine chica, no era una escuela de cine así muy... ¿Todavía existe? Todavía existe, sí. ¿En Mérida o en En Caracas? Mérida. Wow. No, en Caracas existe una que se llama la Escuela Nacional de Cine, pero claro, ya no tiene los profesores así que tuvimos en ese momento, ¿no? Claro. Bueno, que tal vez seguro regresará porque ahora la industria está Sí, como sí. volviendo a... Ojalá, ojalá. Y también pasaban cosas como interesantes, como si muchos, mm, muchas personas también, muchos alumnos de la escuela se fueron a hacer como maestría y a estudios en otros lugares, como Miguel New, Juana New, José Manuel Romero, gente que llegaba también a aportarle mucho a la escuela porque fueron a hacer maestrías en la escuela Mm, de La Habana, o otros que Gerard Euskadi que fue a estudiar a Nueva York, entonces venían y daban como talleres y así iban como formando la escuela. ah, mira, qué Ya, interesante. sí. Oye, y entonces cómo fue tu primer trabajo como director de fotografía? Mi primer trabajo como director de foto, bueno, empecé a estudiar, ¿no? En la escuela, pero también tenía que trabajar porque necesitaba generar ingresos a la vez que estudiaba. Entonces, como que tuve beca trabajo con los profesores y me iba a muchas prácticas con ellos o iba de asistente. Y mi primer trabajo como director de foto fue con un amigo, José Manuel Romero, también que venía de la escuela de Cuba. Yo me quería ir a estudiar a la escuela de Cuba. Y él venía de la escuela de Cuba y me dijo, no, pero quédate, yo ahí trabajamos juntos, como que nos hicimos muy amigos Mm, y me dio como el primer trabajo de director de foto, que fue una campaña a una televisión en, en un estado del centro de Venezuela. órale. Oye, y háblame de los cortos que hiciste que pues estuvieron premiados y que viajaron bastante, ¿no? Ah, sí. Bueno, uno de los cortos que así como que me marcaron mucho, como que siempre los llevo muy presente porque siento que me dieron libertades que son difíciles de encontrar luego ya en la vida laboral, ¿no? Uno fue La Culpa, probablemente, se llama así, ese corto lo hicimos entre los amigos que estudiábamos en la escuela, con Michael Abarca era el director, mi chica, en ese momento ya éramos novios y tenemos ya 17 años de novio, Órale. ya de estar viviendo juntos. Y fue un corto que nació con un guión muy lindo, pero no había dinero. O sea, como que, no sé, teníamos $500 máximo, no sé, muy, muy poquito dinero. Y era todo en una sola locación donde se iba la luz, porque hablaba un poco sobre la situación de Los Venezuela en ese apagones. momento, los apagones. Y era una sola locación y lo hicimos. Y bueno, este director también, como que un trabajo como mucho desde el corazón y me decía, experimenta lo que tú quieras, es como se va la luz en ese momento, entonces tú asúmelo como tú. Mm, Y, y yo empecé como a diseñarlo como desde mi perspectiva de cuándo se va la luz y empecé a hacer un estudio de eso. Y bueno, esa fue como la concepción de la imagen, pero eso es un cuento mucho más largo y extenso. Pero lo interesante de ese corto es que todos lo hicimos como con mucho corazón, sin mucha expectativa y terminó ganando el tercer premio de Cine Foundation en Cannes del 2016, ¿no? Y de ahí, pues bueno, a partir de ese corto se unieron como productores de afuera que nos empezaron a creer como en nuestros proyectos, nos dieron para hacer El Hombre de Cartón, mm. que es como la continuidad de La Culpa probablemente. Eh, y bueno, nace también El Hombre de Cartón, pero ya se hizo en otra ciudad. Órale. Sí. Oye, y es interesante porque, bueno, en las otras entrevistas que hemos tenido con tus compatriotas Ya. venezolanos, muchos pasaron por la publicidad, pero veo que tú no te metiste tanto a la publicidad. Entonces,
quería saber cómo, bueno, sí, pues cómo qué te llevó a especializarte más en los videoclips y en hacer más en ese camino y no pasar tanto por la publicidad. Ya, bueno, el, cuando vivía en Venezuela, en Caracas es donde se hacía mucho publicidad. O sea, como que todo el mercado publicitario estaba en Caracas. Salgo de la escuela, bueno, también había como una situación país bastante complicada, bastante difícil, y acá a veces hacían menos cosas de publicidad. Entonces hice mucho documental. En Venezuela sí me metí con los indígenas, estuve en el Amazonas. Hubo un año que fui como 6 veces al Amazonas, una vez fui solo. Me quedé como 3 semanas así con los Yerar, así en frontera con Brasil. Y hice mucho documental. Y entonces cuando ya me iba a ir a Caracas, porque como que era el esquema, ¿no? El patrón, que te estudiabas en una escuela de cine, pero tenías que mudarte a Caracas, como pasa un poco acá en México, ¿no? Lo Claro. hago más centralizado el trabajo. Pero cuando ya me voy a Caracas o lo intento, ya realmente queda muy poca publicidad y la que quedaba era ya como de gente que ya tenía como mucha trayectoria. Entonces por eso mi reel no estaba lleno de tanta publicidad, sino como más Eso documental comenta. y bueno, los cortos de ficción que hacíamos allá. Mi primer acercamiento al videoclip fue como una promoción de las ferias de la ciudad, que era como una de las ferias más grandes de Venezuela en ese momento, y hice como con una banda una campaña videoclip. La banda hizo como la canción para la feria y yo hice la imagen. Y bueno, quedó bien para ese entonces y creo que de ahí empezaron como a ya a fluir más cosas. Órale, y eso en Venezuela todo. Eso en Venezuela. Órale, oye, ¿y en qué momento te dijiste ya soy director de fotografía? Como, hace como- creo que hace muy poquito, porque yo no sé, yo siento que siempre estoy como aprendiendo y siempre estoy como buscando mejorar. Entonces como que no, hay un punto en el que dices, soy ya como estoy consolidado en esta profesión. Creo que cuando ya tienes un grado de experiencia que te permite manejarte en diferentes entornos del trabajo, ¿no? Pero así de decir, ya soy un director de foto, creo que pues todavía lo sigo aprendiendo el día a día, porque cada vez hay como retos Más claro. más grandes. Oye, y ahora me gustaría hablar justo de esto, de tu carrera como director de foto, especial en los videoclips, ¿no? Ya. Digo que, y además los haces muy bien y has trabajado pues por todas partes, ¿no? Y con grandes artistas. ¿Qué es lo que te gusta del videoclip? O sea, ¿qué es lo que te...? Porque hace rato hablábamos justo que cuando empieza a hacer publicidad dices, extraño regresar a los, ¿no? Sí, bueno, realmente como que se empezó a consolidar la carrera de videoclip aquí en, en México. Ahí fue como donde se empezó a armar más, ¿no? Y a hacer más constante el trabajo en videoclips. Em, y me gusta muchísimo, porque te permite experimentar, ¿no? Y te permite arriesgar y te permite proponer sin tanto filtro, como por ejemplo la Publi o otro, otro, en otros ámbitos de la cinematografía te permite un montón, porque no hay como tantos filtros. Está de repente el director, el manager y el artista. De repente con eso son las personas que tienes que lidiar en temas de estéticas o planteamientos, ¿no? Fotográficos. Claro, Y bueno, ya cuando tienes un rato haciendo muchas cosas, pues empiezas a extrañar otras. Y justo como te contaba hace rato, eh, estaba un tiempo también haciendo como más publicidad y cuando llevas mucho tiempo, muchos días seguidos haciendo publicidad, extrañas un montón el videoclip, ¿no? Que, porque puedes arriesgar un montón, puedes hacer una escena más en silueta, más oscura, puedes hacer un plano con un super angular y, existen más esas libertades. claro, entendiendo lo que necesita el artista, juegas en ese universo. Exacto, sí, jugando en ese universo y sí, obviamente, siempre cuidando de que vaya
la estética y la imagen vaya como por el, como por todo el sentido que el artista quiere darle a su carrera también. Claro. Oye, justamente, bueno, primero quería hablar de un, que es que no es videoclip, es un trailer de un álbum, Ajá. ¿no? Que es el de K23. Y quiero hablar de ese porque, bueno, sabemos que en América Latina hacer ciencia ficción es muy complicado. O sea, casi no hay ciencia ficción. Es un género que nos gusta, pero que ahora sí que nos gusta, pero nos asusta. Bueno, Sí. les asusta a los productores. Eh, y este video, pues es completamente, estamos en un universo de ciencia ficción y está muy bien hecho, ¿no? Creo que filmado en anamórfico, me Sí. parece. Entonces quiero que me hables un poquito de cómo fue este proceso y que quedó además muy bien. Así, K23, pues está entre una de mis piezas favoritas también, ¿no? Y sí, cuando las directoras y la productora me lo plantearon, para mí era extraño porque era como el teaser de un disco que era como nuevo para mí, ¿no? Entre todas las tendencias del videoclip. Pero es un trabajo que llevó unos retos y me hicieron crecer como fotógrafo. Sobre todo la locación era un gran reto. Cuando llegamos a la locación, es una locación llena de vidrios por todos lados, y eso para un fotógrafo siempre es un gran reto porque Claro. se va a reflejar por todos lados. Además, entonces, como que uno de los planteamientos ahí haciendo el scouting fue, bueno, vamos a hacerlo de día para evitar un poco los reflejos cuando se te hace de noche y espejos, ya entonces ya empiezan los problemas a crecer. Pero entonces ahí entran otros factores que no puedes controlar, como que no, el artista no puedes ahora porque viene de su gira no sé dónde va a llegar y se te va a hacer de noche. Y sumando a eso, como que las directoras me dicen, oye, ¿qué tal si lo hacemos en anamórfico? ¿No? Entonces quiere decir que expandes mucho más el ángulo de visión y dónde escondes tus luces. Y ahí empezó a crecer el reto. Y bueno, también ese proyecto es gracias a también unas mentes creativas que bueno, todo, como los fotógrafos sabemos que atrás de una buena imagen hay una buena puesta en escena de un Claro. director y hay una buena puesta de un director de arte, ¿no? Hay un buen planteamiento de un director de arte. Y, y K23, bueno, como que traía un muy buen planteamiento de puesta en escena. La locación era un reto y fue como cómo la abordo. Y bueno, yo creo que eso fue lo que concretó el resultado. ¿Y cómo la abordaste? Y la abordé. Entonces, en el momento que estoy ahí y empiezo a diseñar, o sea, tomo fotos y digo de dónde voy a iluminar, porque de todos lados tienes reflejos, empiezo, bueno, como que buscando soluciones técnicas, digo, tengo que tener luces de largo alcance para poder iluminar de lejos. También la locación es de vidrio por arriba, por abajo, por los lados. Entonces dije, bueno, voy a iluminar desde arriba, cenital y nodal, desde abajo. Fue como una de las formas de poder solucionar Claro. la iluminación sin tener Oye, ¿y dónde la filmaron? antigua bomba de agua de México. Ah, pero es México. Sí, sí. Ah, mira. Ujú. ¿Y qué cámara y lentes usaste para...? En ese proyecto usamos la cámara Arri Alexa Mini y los lentes, unos Atlas. Ah, los Sí, Orion. los Orión. Órale. Sí. Que de hecho los chicos de Atlas lo usaron como parte de ese trabajo para el reel del ¿A poco? 2024. Sí, Es que quedó muy bien, sí, justo. sí, les gustó un Mira, montón. yo justo los Orion los había usado y los vi muy sharp, muy, no sé. Pero ahí con los reflejos y las luces, Sí, sí. funcionó. Y también, bueno, también yo tenía como, no, no sé si tengas que editarlo después. Pero tenía pensado, o sea, en realidad tenía pensado usar unos Cook Special Flare, pero Ujú. bueno, como que no fue posible. No me quedó claro bien cómo fue, porque no estaban disponibles o Por el dinero, porque o es por más el caro. dinero. Eso es. Sí, sabe que bueno, nunca te termina de decir y nunca termina de No saber, sé. pero sí uno puede suponer. Claro. No, pero quedó muy bien. Pero luego también como que estos lentes, los Atlas, aportaron algo que justo lo que estás diciendo, son Sharp, ¿no? Pero aportaron
que esta estética mucho más sharp, definida, que es como una estética ahorita más moderna, que ahorita se está volviendo contemporánea, ¿no? Claro, Y justo es lo que las directoras en ese momento querían. les gustó del trabajo también. Y también pues la ciencia ficción se da, Exacto. puedes jugar Se un da. poquito en esa parte Sí. clínica perfecta, ¿no? Ajá. Oye, y ahora quería hablar de este videoclip de Me Traicioné de... Ah, sí, Gaby y Sherry. Ajá, claro. Es interesante porque es en Nueva York. Y siento que es algo muy libre. Y no sé si estás en Super 16. Usé 16 y usé una cámara digital también, sí, Ah, mira. ese videoclip Pues, quería que me hablaras un poquito de este video. de Mi Traicioné. Sí, para mí también es una pieza que aprecio muchísimo de mi trabajo y de hecho como que he llegado a publicidades o a trabajos así que me han dicho quiero que la imagen se parezca, Ujú. que se parezca a este videoclip, ¿no? Y bueno, en principio el resultado del videoclip también es que tienes una gran locación, ¿no? Que es esta gran ciudad, ¿no? Nueva York, que es muy vistosa por todos lados. Pero también se dio como también se dio de pronto el corto que te estaba contando, ¿no? Que se dio entre amigos, que hay muchas libertades creativas, de sentarse con la directora, o sea, sentarse con la directora y sentarse a platicar y qué vamos a hacer, y ir al lugar y de repente ese mismo día no grabar, sino sentarse ahí, sentirlo, pasear. Ujú. Siento que estos proyectos que luego te quedan ahí como que los sientes muy representativos de tu trabajo, tienen eso. Esa Como parte que de verdad de... sí, de sentirlo, de abordarlo desde una perspectiva más, como más orgánica, ¿no? Oye, ¿y ahí eran un crew pequeño? Sí, súper chiquito. Éramos la directora que ayudaba muchas veces hasta cargar la cámara, en un asistente en New York, eh, un amigo así como que se sumó al crew, que era un chico director, pero que nos ayudaba con la cámara. Mi hijo, que tenía en ese momento como 9 años y nos ayudaba ahí a veces a tener un rebotador o a tener una cámara o a cuidar la cámara mientras que nosotros filmábamos. Y mi chica, que es directora de arte, pero bueno, en ese momento lo que hacía era también ayudarnos a cargar una cámara, pues llevábamos dos cámaras, La digital y la la... digital y la ¿Y análoga. qué cámara digital y análoga tenías? La análoga era la K3, una cámara rusa de Super Mm, 16 y órale. que es un tanquecito, así que te lo puedes llevar a cualquier lado. Así lo odiábamos en cualquier lugar, en el metro o en Claro. el taxi. Y la digital era una Blackmagic que nos prestaron en Nueva York y teníamos unos lentes y vintage, los Carl llena. Ah, mira, Ajá, pero esos no son de formato medio. sí, pero los usamos ahí. Vale, Esa porque justo cámara. yo los tengo, Ah, los sí, llena. sí, Y bueno, los quiero explorar a mí me porque gustan un montón. sí, sí, Sí. mira, porque los están rejarseados Sí, justamente. sí, yo he visto. Y quiero empezar a explorarlos para hacer un programa de los llena. Los llenas son unos lentes Ah, increíbles. pues hasta me puedes ayudar a Sí, hacerlo porque es formato medio y yo amo el formato medio. sí, Pero luego mucha gente tiene miedo de esos lentes porque son no tan rápidos, ¿no? Que son creo que sí, 2.8 o 4 algunos. sí, sí. Esos eran el más lento, era como 2.8. Yo los vendí, pero los quiero recuperar porque de hecho me los compré una directora y después me ha dicho que no Mm, los use. Yo los quiero recuperar. pues cuando quieras ahí están, ¿no? Para que Oye, ¿qué te iba a decir? No, ahora quiero hablar de, bueno, fue curioso, ¿no? Primero quiero hablar que me hables del videoclip este de Lazo de Corriendo con tijeras, ¿no? Ajá, De Charlie Nelson, porque, bueno, es un Charlie, es otro venezolano con el que yo ya he hecho sí, varios proyectos también, que quiero mucho, que también es director de fotografía, sí. pues sí, realmente. Y quiero que me hables de cómo es trabajar con Charlie, con una persona como Charlie, que es tan visual, tan precisa con lo que quiere, y sobre todo en este videoclip que es mucho plano secuencia y ya, o sea, cómo iluminas eso, cómo preparas la fotografía de eso. Sí, bueno, Charlie es un gran amigo, o sea, como que esas personas que te encuentras en el camino
y dices, wow, lo quiero atesorar como por mucho tiempo, pues, ¿no? No nos conocíamos en Venezuela, él también es de Venezuela, pero como que ella, mayor parte de su vida fue en Caracas, y nos conocimos acá por amigos en común, y hemos tenido varios proyectos juntos. De hecho, una vez hablándolo así en uno de los proyectos, decía, bueno, filmamos más fuera de México que en México, porque realmente como que cuando nos conocimos nos tocó como filmar en otros lugares, filmamos en Los Ángeles, en Puerto Rico, como que filmamos en varios lugares. Y, y con Charlie, bueno, siempre cuando te llama por un proyecto, bueno, tú lo sabes porque trabajaste también con él, siempre hay un reto así Claro. de por medio, ¿no? Bien sea desde la cámara, de las luces. En este videoclip Corriendo con Tijeras, el reto era que eran planos secuencias, Ujú. que eran como 3 planos secuencias. Y bueno, el reto era como iluminar ese espacio y que funcionara, y además que funcionara para los 3 planos secuencias, pero que tuviesen variaciones de luz. Claro. Y, y también, bueno, como jugando con los recursos, ¿no? Que pasa yo como director de fotografía que tienes que jugar con los recursos para que se vea bien, pero también para que pueda alcanzar y también no afectar a otras áreas. Y cuando me planteó el proyecto, como que mi petición fue, bueno, consigamos una locación que esté increíble, que nos dé, como que nos dé mucha madera, ¿no? Para construir esta historia. Claro. Ok, y me contabas que Charlie hizo la cámara, ¿no? Que sí, que eso pasa con Charlie, que Sí, en su mayoría. Y en la mayoría de los proyectos. Creo que en el único que tuve yo un gran porcentaje de cámara fue uno que hicimos en el norte de México. Y bueno, en un plano secuencia bastante exigente, la cámara pesaba un montón. Ah, Charlie. Oye, y bueno, justo quería hablar de este video porque ahorita platicando antes de empezar, justo conté una anécdota que yo tengo con Charlie de un videoclip que hice con él, que es también de Lazo, que se llama Hasta ese día. Y que es un proyecto, bueno, que a ti te gustó, a mí me gusta, pero justo no sé si... A veces le he dicho a Charlie como, oye, no estaba en mi mejor día, espero que te haya gustado, que no sé qué, porque era un día que yo estaba muy, 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 muy mal emocionalmente, me estaban pasando muchas cosas, eh, no entraré en mi vida privada, pero... eh, y justo me gustó lo que dijiste, no sé si lo podría repetir, ¿no? Que te pasó igual también y Sí. Bueno, no fue en un videoclip con Charlie, de mi anécdota, pero me pareció muy curioso porque, pues, me parece que es uno de los videoclips que más me gustan de Charlie, ¿no? El que tú filmaste con él, tiene mucha historia como de, pues esta sí, sí, nostalgia de nostalgia y, o sea, de estos empiezan niños que unos van niños creciendo. y van creciendo, se vuelven adultos, ¿no? Pero en la imagen yo siento que se representa también como muchas emociones y eso me parece muy interesante. También me gusta mucho tu trabajo allí. Gracias. Pero te pasó un poco lo mismo, justo dijiste, ¿no? Sí, en un videoclip que hice pero eso fue en un videoclip que hice con Gaby, ¿no? Ya, directora, que también es venezolana, con la que me traicioné. Hicimos un videoclip que fue de Lagos y Rey. Ujú. Y en ese momento yo estaba pasando como una situación muy difícil. Había un primo mío que estaba como ya yéndose de este plano, un primo con el que crecí, mi hermano. Y, y pues nada, o sea, como que teníamos este proyecto que era también un poco ambicioso. Había construcciones, había que irse de viaje, eh, un videoclip que te exigía muchas cosas. El artista, pues bueno, también eh, es un artista que cuando está en el set como que exige, ¿no? Como una precisión en los tiempos, en la organización. Y, y yo estaba, de verdad, estaba derrumbado. Y se acercó una productora, que creo que fue la única persona que le conté y me preguntó qué me estaba pasando y le conté un poco y, ¿no? Igual lo asumí como voy a trasladar todas estas emociones a esta historia también a nivel de imagen, a nivel visual, porque, bueno, la canción también era un poco melancólica. Claro. Y Que la, es la de no se acaba hasta que se acaba, ¿no? ajá. De Rey. Y,
no se acaba hasta que acabe. Ajá, no sé qué. Y, y bueno, como que la escena, sobre todo las escenas de la cabaña, para mí fueron como que una manera de desahogar a través de la imagen todas esas sensaciones que yo estaba teniendo en ese momento, que es mucha melancolía, porque justo era una despedida de la chica, de su amor, y para mí también en ese momento estaba haciendo como una despedida de mi primo, hermano, así, pues de este plano terrenal. Y dije, bueno, lo voy a trasladar aquí, lo voy a más como drenar eh, en la imagen y bueno, o sea, como que hay gente que ve el videoclip y dice, wow, la luz en la cabaña, la escena en la cabaña es como muy melancólica. Y esta productora con la que yo le conté me llamó, me ha llamado de hecho 2 veces y me ha dicho, oye, cada vez que veo ese videoclip me traslada una melancolía que me hace recordar como lo que me estabas contando en ese momento. Y también que esa cabaña se parecía mucho al lugar donde crecí, donde compartía mucho con mi primo, ¿no? Wow. De hecho, bueno, yo hay una reflexión que me he hecho muy seguido, que a veces en los momentos donde todo va bien en mi vida y estoy perfecto y feliz, que es el momento que a veces no me conecto tanto con mi arte y a veces los trabajos más interesantes míos es cuando estoy en un periodo introspectivo, hasta melancólico. Yo amo mucho esa palabra de la melancolía, porque a veces la tomamos como algo malo, ¿no? La asociamos más con tristeza y Sí. todo eso, cuando creo que es un sentimiento que nos lleva a explorar cosas de nosotros. Y si lo podemos sacar en el arte, siento que estando en esos, conectándose con eso, logramos hacer cosas un poco mejor, bueno, creo que mejores, ¿no? Sí. Ojo, no digo que estar triste y melancólico esté bien, ¿no? No, pero Pero entiendo lo que dices y bueno, como que cuando la vida te pone como en esos momentos donde empiezas a explorar sensaciones o te llegan sensaciones de tristeza, tanto tristeza como felicidad, como que es esas sensaciones que son como un poco a los extremos de lo que podría ser un estado normal, siento que empiezas a estar en conexión contigo mismo, porque normalmente en la vida andamos como en la corredera de todas las obligaciones, las cosas, como distracciones, y cuando realmente como llega un momento de tristeza, estás como otra vez conectando ahí como, contigo. yo estoy vivo, ¿no? Claro. A mi hijo, yo ahorita me pensé a mi hijo, yo le conté cuando le empezaba a enseñar películas cuando era más niño. Ya. Este, al principio no le gustaba algunas películas que le ponía, sobre todo películas que hasta eran para niños, pero más antiguas, que ahora hay una cosa en las películas de que todo es sobreestimulación, felicidad y acción. Es plano, ¿no? Y algunas películas, por ejemplo, pues no, ahorita no te, pero le enseñé muchas, y me decía, es que no me gusta porque me siento triste, no me gusta porque estoy enojándome. Eh, y justo yo le dije eso, es que eso es el cine, ¿no? Es tener felicidad, tener tristeza, Sí. tener enojo, querer llorar, querer gritar de alegría. Porque si nuestra vida y vivimos la vida y nuestras emociones planas o sobreestimuladas, ya no sabemos eh, quiénes somos, es lo Sí, que dices, ¿no? realmente, sí. De hecho, ayer como que lo reflexionaba otra vez porque fui a escalo, a veces los tiempos libres, pero fui a escalar y la cantidad de ruido era tan fuerte que yo decía, claro, o sea, es como que necesitamos tener mucha distracción en esta. Porque siento que cuando la vida te llama como a situaciones difíciles, también como que sí, empiezas a decir, Sí, estoy vivo y también como que no solo es el afuera, sino también un poco adentro. es lo más importante, de Sí. hecho. Es curioso que hables de esto porque, bueno, tú, de lo que cuentas de cómo empezó, bueno, de tu infancia y tus padres, pues eres una persona más de campo y de tierra y todo. Sí. No sé si tiene algo que ver eso, que necesites justo regresar al silencio, a la Sí. naturaleza, para conectar. Que bueno, la vez la gente de la ciudad, así de que vivimos en la Ciudad de México, olvidamos la conexión. Quiero hablar del videoclip de Mesoneras, Nuestro Año. Es un videoclip muy bonito, me gustó mucho cómo manejaste la luz, pues la cámara, obviamente.
la corrección de color está muy lindo, pero yo quería hablar aquí de un tema que es las locaciones, ¿no? Porque, bueno, mucha gente de América Latina tal vez no conoce esa locación, pero es una locación que en México es en la Casa del Laberinto, creo que se llama. Sí. Se ha filmado muchísimo y es algo que pasa mucho en México, que siempre son las mismas locaciones, siempre te enseñan lo mismo. Entonces, bueno, me gustó este video porque siento que sí trataste de darle la vuelta un poco a lo que ya hemos visto siempre de esta casa. Y nada más quería que me hablaras de eso. ¿Cuál es tu acercamiento a un nuevo proyecto y a las locaciones? Y en especial en este, ¿cómo trabajaste esto de que ya seguro tú ya habías visto esa locación también miles de Sí. veces? Sí, bueno, de hecho ese video eh, de los mesoneros, también como llevo tiempo trabajando con ellos, ¿no? Gaby es como la directora que le ha hecho muchos de sus videoclips. También hay como de verdad un feeling ahí muy bonito, ¿no? Con trabajar con ellos, porque son como muy abiertos también a lo que propongas. Pero justo ese videoclip me enseñaron como la locación donde iba a ser a través de otro videoclip que había hecho también otra directora que admiro muchísimo. Pero justo me dijeron, es como que mira, esta es la locación, este videoclip está chévere, pero queremos que, Que no se ve que... que no se parezca. Pero, o sea, básicamente es la misma locación. Entonces es como, ahí empieza un gran reto porque no es que llegas a una locación y tiene 30.000 tiros, ¿no? Sino de repente desde un lugar es donde está el tiro bueno, porque ahí puedes alejar más la cámara para tener profundidad de campo. Y ahí es cuando empieza el reto bueno, desde dónde lo veo. Entonces, muchas veces no vas a tener como otros tiros, ¿no? Porque de repente atrás tienes una pared blanca. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, tengo que usar el tiro que usaron, ¿no? Pero, pero bueno, también empiezas como a jugar con la directora a pensarte una puesta en escena, ¿no? No es lo mismo que pongas ahora si en la referencia el personaje está atrás, entonces ahora todo ahí está en foco, notas más la locación, su fondo, ahora podemos traer el personaje más adelante y sacas de foco un poco. Y también, pues bueno, como que he tomado el videoclip que te da libertades, ¿no? Que te da como libertades creativas y de experimentar como para ir desarrollando cada vez como una búsqueda muy personal que es como ir haciendo la iluminación de mis proyectos como mucho más focalizada, como mucho más claroscuros, ¿no? Hacia los claroscuros. Mm, Entonces ahí es como donde dije, bueno, no me importa si esto se va a oscuro y nada más tengo un foco de luz acá y un foco de luz en los personajes o me busco un túnel de oscuridad hasta nada más revelar los personajes en la luz. Y de esa manera, pues siento que también la locación se tornó un poco distinta, ¿no? De cómo la luz influye sobre, claro. sobre ella. Por último, quería hablar de un videoclip que es un poco más clásico en el mundo del videoclip. Ya. Sin embargo, tiene una onda muy dark y colorida, ¿no? Y entonces, si juegas con los códigos del videoclip, ¿no? Más urbano, es se llama Regresé de Sebastián Yarta y Elegante, sí. Elegante. Ajá. Sí, justo cuál fue tu acercamiento y porque aquí sí se juega con los códigos, digo, aunque tiene una cosa muy moody, más cinematográfica, pero estás jugando con los códigos totales del videoclip, que cámara que gira, te Sí. acercas, te alejas, ¿no? Sí. Bueno, justo eso, el, como que mi búsqueda, o sea, yo quiero hacer películas, ¿no? Eso es como lo que quisiera, um, como que seguir desarrollando la ficción. Entonces, como que en mis trabajos, sea un videoclip, sea una publicidad, siempre busco como que tenga un tono cinematográfico y tenga como una búsqueda hacia la narrativa de la luz y de la cámara. Eh, pues, en el momento, como que cuando empiezan a darse los factores para hacer una película entre los amigos que veníamos haciendo los cortes en Venezuela, pues todos se van por todas las situaciones que surgen allá. Entonces, como que
todos nos separamos, los que estudiamos en la escuela me refiero, ¿no? Las primeras posibilidades, siento, desde mi perspectiva, que tienes para hacer una película, un largometraje, son con la gente como con la que estudias, te estás formando y te dan esa oportunidad. Y siempre en mis trabajos trato de que la imagen busque eso, ¿no? Sea narrativa, porque es lo que quiero ir como puliendo. Un amigo con el que hice los cortos me decía, bueno, cuando vayamos a hacer la película, estaría bueno que te tomaras un detox de publicidades y muchas cosas para ir a la narrativa, ¿no? Y yo lo veía un poco distinto, porque yo decía, es que para mí, hay visiones de la cinematografía o cómo desarrollas tu trabajo cinematográfico y que son válidas todas. Siento que hay cinematógrafos, fotógrafos que buscan cómo hacer películas que se parezcan más a publicidades porque eso es lo que quieren desarrollar y es válido, pero también hay fotógrafos que desarrollan o que crean películas o videoclips que se parezcan más al cine porque eso es lo que quieren ir puliendo, ¿no? Como en su trabajo, como en tu caso. O sea, Ujú. yo veo un trabajo tuyo y siempre me lleva a un trabajo mucho más cinematográfico y como una búsqueda más narrativa y de sensaciones. Entonces, bueno, este videoclip bastante particular también regresé, porque fue fue un reto bastante grande para mí porque nunca había trabajado con mezcla de colores, yo venía de la publicidad. Ujú. Había hecho ya algunos trabajos, pero no con unos artistas así, ¿no? Entonces, como para mí era un reto, pues yo veía, por ejemplo, ya tu trabajo, de Sarur, que mezcla un montón de colores en sus Sí, videoclips, y yo decía, wow, qué genial, y no había tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto donde podía mezclar un montón de colores. Y, y nada, como que tomé muchas referencias de un fotógrafo que me gusta mucho, que se llama Jeremy Snell. eh, tomé ese punto de partida y empecé a trabajar como en la propuesta del proyecto. Hice hasta pruebas en mi casa con algunas luces, cómo iluminar un color, cuando iluminas un color que es rebotado, pero para poder cortarlo sin tener que contaminarlo, pues le pones una luz dura. Como que hice ese tipo de pruebas para llegar al rodaje claro. bueno, tener un resultado que sea bueno. Y bueno, quedé contento con el resultado de ese proyecto, aunque bueno, a lo último ya, ¿sabes? Como que estuvo medio a la corredera, Como siempre. pero, pero salió. Oye, ¿y ese con qué cámara y lentes lo hiciste? Ese proyecto fue con la cámara Alexa Mini y los lentes Google Speedpunker. Ah, son lindos. Sí, Ah, oye, ya no te pregunté en el de Lazo de Corriendo con Tijeras, ese con sí. qué mini con... En el proyecto de Lazo, Corriendo con Tijeras, bastante particular porque llevamos también los lentes llenas y Ah, usamos en un momento un 35, que es uno de los planos casi de los únicos planos que se hicieron individuales, porque todo lo demás fue en el plano secuencia. Usamos un lente 35 de los Llena, que el 35 es uno de los planos de los lentes macro que tiene un macro hermoso ese lente. Y bueno, cuando sentándome con Charlie a conversar del proyecto, es muy interesante cuando tienes un proyecto con Charlie, porque Charlie estudió cinematografía. ujú, claro, Entonces eso hace que cuando tengas una conversación con él, pues existan los debates, ¿no? De cómo claro. abordar el proyecto, desde la perspectiva que lo haces, como de qué cámara, de qué lente, cómo lo hacemos, la cámara, el movimiento de cámara, dónde de repente, dónde es el eje principal de la luz, dónde está, ¿no? O sea, como que todo lo que puede tener también un cinefotógrafo en la mente, pero él es el director y cinefotógrafo. Exacto. Y hablamos de usar un solo lente. Ah, mira. Y fue el Laowa 12 milímetros. Y bueno, yo llevé los Llena para un plano cerrado, que los terminamos usando. Pero ahí fue el Laowa y, y fue el lente que usamos para todo el Para proyecto todo el y proyecto. decidimos hacerlo en 4:3, ¿no? Formato. Interesante cuando empecé a trabajar con Charlie, porque es un director que le encanta agarrar la cámara, Sí, ¿no? vale. Y pues sé que hay muchos fotógrafos que no están contentos con eso, Claro. pero bueno, cuando también Charlie lo aborda desde una perspectiva muy respetuosa y
muy consexuada contigo también, o sea, como muy, muy hablada, de decir, mira, lo voy a hacer en este momento. Ujú. eh, y cómo lo ves, o lo hace y te pregunta qué tal lo viste. Y yo no tengo problema si sabes que es alguien que le está aportando, Claro. que eres el director y que lo está viendo también desde su perspectiva y lo está teniendo como desde donde lo quiere. Pero sí, es un director que es muy, muy clavado en lo que dice la cámara, ¿no? De hecho, me Claro. dice que le gusta mucho cómo haces cámara. Ah, sí, Sí, soy como que una de las vez. personas favoritas, ¿no? Cuando agarra una cámara y la mueve. Ya dame trabajo, Charlie. No, le mandamos saludos a Charlie. No, sí, justo con él hablaba mucho eso de cámara. Una vez estábamos filmando un videoclip de Dana, el de Sodio, en Mérida, creo. Y la grúa que llevamos, bueno, el brazo, pero pésimo, así nos sirvió y es lo que queríamos para el playback. Y le dije, no, pues lo voy a hacer yo con la mano, el movimiento videoclipsero de adelantar, Sí, subir. Y no me creía y ya me dijo, no, está muy bien, ¿eh? Sí, creo que desde ahí le gusta. sí. Oye, no, pues qué padre, pues le mandamos un saludo a Charlie. ¿Sabes con quién me tocó también que le gusta agarrar la cámara venezolano también? Con Uno, Ah, sí. el buen Uno. El buen uno, sí. Pero no, pues Kevin, yo también pienso como tú, eso, si estás colaborando con un director, al final ellos tienen la puesta en escena y si les Claro, gusta tocar cámara y moverse, sí. muy bien. Yo a veces, cuando yo trabajo con algún director que quiere operar, yo me voy al monitor y hasta hablo con él y trato de hacer un poco como si fuera mi operador, o sea, aportar también Sí, tu ¿no? visión, claro, y cuidar tu luz y justo, sí. Sí, No yo creo que pelearse porque no sirve de nada. no, yo creo que es como más el proceso de construcción. De hecho, como que también que el director se sienta en la cámara y que esté ahí, también como que lo llevas a ponerse un poco en tu lugar. Y Claro, eso está bueno porque empieza a entender, o sea, como que con los factores que están, bueno, porque ahora tenemos un 12 milímetros, dale, pues. exacto. Pero evita esa luz y evita esa Esa luz. lo- Entonces ya empieza a ponerte un poco en tus zapatos. Oye, y para terminar, quería que me dijeras qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar fotografía o que esté estudiando fotografía o que empieza en este mundo. Sí, bueno, es como una pregunta que es recurrente, ¿no? Pero que siempre está bueno abordar. Desde mi punto de vista es como una carrera que lleva mucha resistencia, ¿no? Resistencia emocional, resistencia desde muchos aspectos, te lleva a formarte un callo ahí de entender que es una carrera que tiene muchos altibajos. Así hoy puedes estar haciendo cosas increíbles y mañana al, de repente pasas unos días que no fluyen cosas. Entonces como que sobre todo es enfocarse en como que cada día ser mejor, en llenarse de conocimientos y que si le pones corazón siempre va a fluir, ¿no? Siempre va a fluir Exacto. algo y siempre se va a abrir un camino, porque los caminos se abren y las puertas se abren junto cuando las tocas, ¿no? No, 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 si no caminas o no tocas la puerta no va a suceder nada. Entonces, Claro. ¿cómo hacer? Había un fotógrafo de fotofija italiano que vivía en Venezuela que era muy bueno, que decía, haciendo es como vas a lograrlo. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el jueguito. ¿HMI o tungsteno? Eh, Tengo que escoger uno solo, Sí. Bueno, no. ¿no? Bueno, yo amo el tusteno, o sea, siento que me da cosas increíbles y el HMI me da como seguridad de potencia. Bueno, HMI y tungsteno o LED. Eh, Depende del presupuesto. Si hay mucho. Si hay mucho, HMI y tusteno. Muy bien. Bueno, HMI slash tungsteno slash LED según el presupuesto o el sol. El sol Ok. ¿Cámara fija o cámara en mano? en mano, ¿Telefoto o angular? angular, ¿Óptica nueva o óptica vieja? vieja.
¿Esférico o anamórfico? Esférico. ¿Por qué esférico? Mira, ¿Ah? casi todos responden anamórfico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué te gusta más el esférico? Em, bueno, como que no he explorado mucho, sí he usado anamórfico. De hecho, usé unos hace poco en un videoclip que me encantaron. Los Hook Special Flare. Sobre todo por las texturas. Bueno, no les, o sea, creo que no les los use tanto para tener flare. Pero siento que el esférico me permite tener más información arriba y abajo del cuadro. Y eso para mí, pero es una concepción personal, Como de es composición. importante de composición. Claro. Sí. ¿Celuloide o digital? Celuloide. ¿Por qué la pensaste? Porque, porque bueno, a veces cuando uso celuloide siento un poco de culpabilidad extraña. ¿Por qué? Porque, bueno, como que soy un fiel defensor de que deberíamos ser unos seres como más conscientes con este planeta, ¿no? Y el celuloide no hay nada que contar. Entonces, claro, no hay nada que contamine un celuloide, pero lo ves en la imagen y te gusta, entonces como que es esa, como que digo, Tu gusto culposo. me gusto culposo, pero he estado como, en algún momento, ya sé que como que en algún momento me ganará esa culpa. Pero he estado como diciendo, bueno, tengo que compensar muchas cosas, ya voy al súper, no compro nada de plástico, o sea, no es que nada, ¿no? Porque el sistema te lleva a que tienes que comprar algo, vas a comprar mantequilla o cualquier cosa y terminas no consiguiendo algo que no que Claro. sea en solo vidrio, solo plástico, pero trato de hacer como lo posible por ser una persona consciente con el planeta, pero después me veo grabando en Filmico y digo, bueno, hasta aquí. 1.3 o 5.6. Yo diría un 2.8. Lente con filtro, lente sin filtro. Pues cada vez uso menos filtro. ¿Solo le muevo una cosita y estamos o necesito media hora? Yo diría que necesito media hora. Muy bien. ¿Una cámara o dos cámaras? Una, ¿Nueva ola francesa o nuevo Hollywood de los 70s? nueva ola francesa. ¿Color o blanco y negro? Color, ¿Raúl Coutard o Bill Sigmund? Raúl Cotán. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Néstor Almendra. Muy bien. Pues muchas gracias, Freddy. No, a ti por la entrevista. Como siempre, les recordamos dejar sus comentarios, activar la campanita y suscribirse al canal. También les recuerdo que se pueden suscribir a todas nuestras redes sociales con el @cinefotolatino en X, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. También les recuerdo que todo el material visual de lo que hablamos en este episodio está en nuestra página web cinefotolatino.com. Espero que les haya gustado este programa. Hasta la próxima.